como esto pasó primero. Algo así. Ok. Vamos a leer ahora. Dale, vamos a el jueguito. Porque yo empiezo a abrir Sí, nos temas. vamos. Es El un jueguito. desastre. Entonces, Vamos al para que jueguito. se den una idea, la próxima traigo otras Biblias Dale. y hacemos esta comparación. Entonces, espera, vamos a poner Biblia. Capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Génesis. La creación. Versión Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí, ¿no? Ese es el capítulo. Bien. RB 60, 1 al 3. Ahora, NBI. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Versión NBI. Espera. Déjame hacerlo de nuevo. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Versión de la ONU. Claro, es la versión de... Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. La creación. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Ya se nota, ¿no? Distinto. Sí. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Cambio. Porque en uno dijo hágase la luz, y en el otro que exista la luz. Sí. Pero el mensaje es el mismo. Sí. No hay que... A ver, sí te sirve para ver... o sea, una sola versión no es suficiente para poder hacer un buen trabajo de estudio, una buena exégesis. Claro. Pero tampoco quiero decir que sean contradictorias. Ok. La del camello, por ejemplo. ¿Viste esos errores que tiene el camello o de los cuernos? Me lo han mencionado. Hay una del camello, en el Nuevo Testamento, que es como que Jesús dice algo así: un rico entrará a los cielos el día que un camello pase por una aguja, algo así. Y en realidad no era camello, era otra palabra que era como una soga gruesa, ¿entendés? Sí. ¿Eso está corregido en la nueva versión internacional o vos querés que lo podemos buscar después? Habría que buscarlo. Y después otro error son los cuernos de Moisés. ¿Viste que me bueno, ponen no, cuernos? pero eso, claro. Me encanta. Pero eso no es que sea un error, es una lectura, una forma de leer el texto. Pero, ¿cómo? ¿Viste? Bueno, busquen... Hay un taco. Esperen. Vayan a Google Imágenes y Sí. pongan escultura, estatua de Moisés. La que está en el Vaticano. Y tiene cuernos. Tiene cuernos. Lo dejamos como tarea. Me encanta. Fíjense, investiguen. Esa es mi sugerencia. No se queden con lo que creen, porque Bien. incluso siendo ateos, se van a encontrar que tienen muchos prejuicios sobre la historia del texto bíblico. Ok, bien. Y para ser un buen ateo, yo les recomiendo conocer la Biblia. Bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos, más o menos. A ver, yo que estoy aprendiendo. La Biblia fue escrita como en 1200 años. O sea, que se demoró bastante. Un libro que más se demoró en escribirse, digamos. Se tomaron su no tiempo. fue En busca del tiempo perdido, pero estuvo más o menos. Por distintas personas. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Bueno, vos has hecho otra pregunta previa a esa, que fue el orden. ¿Qué se Ajá. escribió primero? Ajá. Y es una pregunta súper interesante porque revela la estructura social e histórica y los conflictos que había entre los... Había tres grupos. Ujú. Los que se conocen como Elohim, los elogistas, los que tenían a Elohim como fuente, a los yavistas, a los que tenían a Yahvé como fuente principal, y a los que tenían a Adonai.
Ah, sí me suena que Adonai también significa Dios. Sí. Ujú. Los tres significan Dios de distintas Claro, maneras. que Dios tiene 1000 nombres. Sí, en próximos capítulos vamos a Ok. hablar de cómo Yahvé llega a imponerse del panteón arameo, se Ah. termina convirtiendo en el Dios único. Y a todo esto, como, a ver, como yo tengo entendido esto, vos corregime, como no se escriben las vocales, no sé, en hebreo no se escriben las Sí, no se escribe en vocales, vocal. Yahvé y Jehová son dos posibles nombres de lo mismo, porque como las vocales cambian, pero porque no se escriben, No, en realidad, ¿no? no se sabe, es como que no se sabe místicamente. Desde un punto, o sea, hay mucha mística también en esto. Mm. ¿Cómo se diría Yahvé o Jehová sin las vocales? No, Es lo que pasa es que, impronunciable. claro, nadie sabe. A Mm. eso voy con lo místico. Ujú, Que ese era tan sagrado, el nombre de Dios, que no se lo podía pronunciar. ujú. Eh, bueno, entonces, ¿qué hacían? Le borraban algunas letras para mantener esa Mm. sacralidad. Ok, Entonces, ¿cómo se dice exactamente? Se perdió en el tiempo. ok. Hay algunas suposiciones. Y lo bien que hicieron, mira. Y sí, Porque, ¿para qué? porque no lo vamos a estar llamando por cualquier cosa. Sí. Claro, Ya- pues, tal cual. Bien. Lo- Entonces, espera, están los elogistas, los yaveístas y los adonaístas. en realidad son escuelas de Ok. escribas. Y Ajá. algunas estuvieron enfrentadas entre sí en algún momento y luego vinieron otras y agarraron estos textos y los adaptaron. Ujú, Dijeron, bueno, esta versión vamos a sacarla, vamos a poner esto. Acá hay una contradicción, pero la vamos a dejar. ujú. Esto lo vamos a reemplazar por esto otro y así. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que fue compuesta por distintos grupos de personas que tenían visiones, tanto políticas como religiosas, distintas entre sí. Ujú, No es que fue conformado orgánicamente, al unísono, con una sola visión ujú. que se mantuvo a lo largo del Claro, tiempo. la idea de autor tan como Eso es algo moderna. moderno. Y Claro, la idea, claro. otra idea que también es súper moderna, que hay que descartar cuando uno se aproxima al texto bíblico, es la idea legi- de, mm, de plagio y legitimidad. Mm, No tiene sentido. Eso es algo muy de la época actual. Decir, no, esto vos se lo copiaste al tal otro. ujú, En la época que se escriben los textos de la Torá, ujú. Las identidades eran más colectivas que individuales, o sea, totalmente claro, así. Era claro, no totalmente existía el así. individuo como lo conocemos ahora. No, no, era. Bueno, eso es un error de lectura ideologizada que uno hace. Ujú. Sí, anacronismo. Es Sí, un anacronismo. sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿quién es? A ver, repasemos. 1200 años, escrito por... Eso se va a caer. Eso se va a caer. No juguemos con... No juguemos con... No tentemos al destino. No, 1200 años, muchas personas, 3 idiomas, Sí, y 2 temporadas, distintos reinos, distintos reinos. tensiones. ¿Qué había en común entre todas las personas que lo escriben? Bueno, ¿La pertenencia a qué? ¿A una cultura? es una muy buena pregunta. Mm, Yo no lo tengo claro. Así como mm, decirte, este elemento es lo que los mantuvo unidos. ujú. Porque No eran del mismo pueblo necesariamente. no, fue transformándose. Mm. No, no, no. Incluso. Y precede a lo que diríamos los judíos. Sí. Claro, O sea, el judaísmo aparece después. claro, Aparece mucho después. claro. Eh, Y si tuviéramos que mencionar algunos, ¿a cuál me dijiste que pertenecía Abraham? a los arameos. Claro, El incluye, o sea, incluye arameos, judíos, No, cristianos, todo, ¿o no? no. Hay Ah, que. A ver, Abraham aparece aproximadamente en el año 2600, 3000, ujú, 2700 por ahí antes de Cristo. ok. Y de su hijo Jacob, él va a ser el padre de las 12 tribus. Ujú, Pero son figuras alegóricas, en el sentido de que no es que tuvo 12 hijos exactamente. La Biblia dice que sí los tuvo, ujú, pero es como si nosotros dijéramos, bueno, tenemos en común el padre de la patria, claro, ¿no es cierto? San Martín. San Martín es el padre de Claro, es como Chile, metáfora. de Perú, de Argentina. Ujú. Entonces somos todos descendientes de ese Ujú. gran héroe, San Martín.
Vos sabés que si vas a Chile no lo ubican a San Martín en ese lugar. No, O'Higgins debe ser. Claro, Claro. pero tienen su... Claro, yo pienso, ahí está la construcción del relato nacional, como, qué bueno decir que nuestro prócer liberó 3 países, pero no está bueno decir, vino alguien de afuera a liberarnos, ¿no? Entonces, San Martín fue a ayudar a O'Higgins, digamos, Claro. pero es interesante porque, bueno, en Viña del Mar, por ejemplo, la calle principal se llama San Martín, pero no es como acá que levantó una baldosa y se llama San Martín, ¿viste? ¿Cómo estamos? Sí, vamos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien. Si no, podemos hacer 2 capítulos hoy. El Vamos a de pausar. hoy es para El introductorio. el introductorio para que... O sea, a mí no me interesa en realidad cerrar ningún tema porque es para que se den una idea de todo lo que implica Toda la complejidad. la complejidad y todos los temas Bien. que se involucran. De esto introductorio, ¿qué otros puntos te parecería importante mencionar? Bueno, lo del canon. A ver, ¿Cómo llegan los canons? O sea, ¿por qué? ¿cómo se establece? Bueno, voy a contar algo que a mí me parece muy interesante por qué existen los cánones. ¿Y sabes por qué existen los cánones? Porque existen algo que se conoce como códex o códice. ¿Sabes lo que es el códice? Contame. Es un libro. Es el término latinizado para decir libro. Porque lo que existía antes eran papiros, Ujú. es decir, rollos de papel. Y sobre los rollos de papel que estaban hechos de cueros de animales, se escribían los textos. Entonces, cuando vos querías discutir con alguien, decías, no, pero el profeta Isaías no dijo eso, dijo esto otro. Ibas hasta a la sinagoga, al estante donde estaban todos los papiros, sacabas el papiro, empezabas a desenrollar. Mira, acá te leo, bueno. Y el otro te decía, no, bueno, pero el profeta Ezequiel dijo otra cosa. Entonces iba a la biblioteca de nuevo, sacaba el papiro, desenrollaba. Mira, y leían. Entonces era muy difícil sostener las discusiones Ujú. y las lecturas. Y además era muy difícil transportar todo ese material. Claro. Y agregaba otro nivel de complejidad, que cada comunidad tenía un orden en su estantería distinto. Ujú. Y a veces decían, ¿saben qué? Este texto no es más autoritativo. Fácil, lo agarro de la biblioteca y lo saco y lo pongo en otro cesto, apartado. Y una comunidad decía, no, este texto para nosotros sí es sagrado y autoritativo. Y lo ponían. Ujú. El problema apareció cuando alguien dijo, pero ¿sabes qué es lo que podemos hacer para que las discusiones sean más rápidas? Sobre todo con los cristianos, porque los cristianos y judíos al principio no se diferenciaban. Eran una sola cosa. El cristianismo era como una secta judía. Claro. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los cristianos y los judíos de esa época? Agarraron los papiros, Ujú. los cortaron y los cosieron por atrás. Entonces aparecieron los libros, lo que se conoce como códices. Ujú. De hecho, Biblia significa libros. Significa libros, claro. Es la etimología. Sí, de ahí viene. Entonces cuando vos tenés este armatoste Ujú. que tiene una tapa y otra tapa, Ujú. hay un problema. No puedes desarmarlo, meter y sacar como en la estantería. Entonces, había que elegir qué poner. Exactamente, hay que elegir qué ponemos acá. O sea, el papiro. Mirá cómo la tecnología La tecnología llevó cambia. sí, eh, a que aparecieran los cánones. Mira, porque el papiro no requería canon porque estaban separados. Claro, las comunidades reconocían ciertos textos como autoritativos, como por ejemplo la Torá. Qué Esos primeros 5 interesante. sí eran para todas las comunidades Ujú, judías los mismos. ujú. Y algunos decían, bueno, nosotros tenemos en los sapiensales están los, no sé, los de Salomón con distintas versiones. Nosotros vamos a meter acá una historia tradicional del pueblo, así como más folclórica. Ujú. El otro decía, no, nosotros no tenemos nada que ver con esa región, vamos a meter otra historia. Entonces Ujú. parece un berenjenal Ujú. de textos que algunos coincidían y otros no coincidían. Ujú. El problema es que, bueno, cuando haces este aparato, ¿no? Que es el libro, que va de un punto a otro, entre etapas, tenés que definir Y qué vas a poner en meter un ahí. orden Y también. poner en un orden. Ujú. Y el primer canon que aparece, cristiano, Mm. el primero lo escribe, lo hace un tipo que empezó a modificar los textos. Qué hijo de puta. Sí. Se llamaba Me encantó. Marción de... era una zona portuaria. A ver, vamos a buscarlo. Si no tenés que saberte todo de memoria, escuchame, Sí. es mucho dato. Bueno. Marción de Sinope, ¿puede Marción de Sinope. ser? Ujú. Entonces el tipo... Mira, tenía cara de cagador igual. Bueno, era un garca, era un recontra garca porque el tipo puso un montón de plata Ujú. en la comunidad
y le dijeron, bueno, te vamos a hacer como... Le daban cierto cargo, cierta autoridad dentro de la organización. Y era un tipo más o menos leído. Y el tipo venía con sus propias ideas, que eran muy gnósticas. Mm, El gnosticismo fue un movimiento que también ayudó a definir lo que nosotros tenemos como canon del Nuevo Testamento, mm. como reacción. Y esto es lo que pasa justamente como reacción a El, Marx. el gnosticismo hablas eh, de las sectas gnósticas a las que pertenecía, por ejemplo, eh, ¿Quién? Arquímedes. Pitágoras y eso. Sí, sí. Estás hablando, ok. Sí, el gnosticismo fue, al día de hoy también, pero en esa época era un movimiento muy fuerte Ok. y impregnaba incluso a las comunidades cristianas primitivas. Ujú. Incluso también a al judaísmo también se llegó a meter el gnosticismo. Bueno, y Marción, que tenía ideas gnósticas, empezó a decir, bueno, este texto sí, este texto no, y los empezó a modificar. Ujú. Y cuando otros obispos, que eran como jefes de Ujú. iglesias regionales, Fue medio un López Rega. claro, ¿Cómo? no mató a nadie, No, pero medio como ahí, como que le echó un chimichurri. claro, y los tipos, los otros arzobispos empezaron a ver las cosas que estaban haciendo Marción. Ujú. Dijeron, pará, vos estás del orto. Claro, Le estás devolvieron la influenciando plata y lo demasiado a Perón, expulsaron. claro. Me encanta, Y lo me encanta expulsan. encontrarle un paralelo. Sí. Acá, Marción de Sinope, igual. López Rega. Igual lo perrea, lo mismo. Bueno, entonces, Él, espera, te hago una pregunta. No sé, decime si no pasa nada, pero ¿cuáles serían como los puntos del el gnosticismo? Como que, hay varias más allá corrientes del... sí, Sí, dentro de pero los... ¿qué es lo que este señor, Marción, le interesaba condimentar o hacia dónde redirigir, reconducir? Como, o sea, ¿qué idea sería la gnóstica que él intentó meter? ¿No? Claro, ¿por qué la rechazan? Porque no fue el único. Ah, Pasó varias veces esto. Y ayudó esta reacción de que tuvieron los cristianos, los padres de la iglesia, así se los llama, al gnosticismo, termina produciendo lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Bueno, una de las ideas, por ejemplo, es que Cristo era un humano, no era hijo de Dios, y que el Antiguo Testamento ya no servía, porque hay una cuestión con el conflicto con el demonio. El demonio, o sea, Satanás, que quiere decir adversario, era algo así como el creador de Cristo incluso. Era extremadamente blasfemo. Pero A lo que no, ¿cómo? ¿quién pensaba eso? En los gnósticos. Que Satanás fue el creador de Cristo. Sí. Mira. Pero no necesariamente que fuera malo, Mm. sino que se veían, la lectura que hacían del bien y el mal no era la misma que tenían los judíos y los cristianos de esa época. Ujú. Era blasfemo, o sea, Claro. en términos de lo que dice el Antiguo Testamento. Ujú. Entonces se dan una serie de cosas que en paralelo que van ocurriendo, que es los padres de la iglesia, como Papías, como Santo Tomás, leían el Antiguo Testamento y comparaban las cartas de Pablo, los testimonios sobre Cristo, y decían, bueno, esto la verdad que está tirado de los pelos, no lo vamos a incluir. Por ejemplo, los que se conocen como los evangelios apócrifos en esa época Ujú. eran conocidos. Ahora aparecen y dicen, oh, mira, apareció acaban de descubrir el evangelio de Judas. Pero en esa Ujú. época se conocía, o sea, no era Estaba simplemente que fresquito. estaba ahí, digamos. Claro, y los tipos decían, miren, muchachos, no, o sea, nosotros no lo vamos a considerar como autoritativo de nuestra organización. Ujú. Bueno, Marción lo que va a hacer... Ah, bueno, te termino de contar. Entonces, por ahí yo no manejo tanto el tema del gnosticismo, sí conozco de por qué el cristianismo primitivo lo rechaza. Porque promueve ideas que no se corresponden con una lectura crítica del Antiguo Testamento y los testimonios de Cristo de otras comunidades. Y sobre todo con las cartas de Pablo. Ok. Entonces entraba en abierta contradicción y conflicto. Bien. Ahí busqué, porque voy googleando Sí. ahora algo para... Los 4 padres de la iglesia latina, Agustín de Hipona, o sea, San Ujú. Agustín, Gregorio Magno, San Gregorio Magno, ¿no? Ambrosio de Milán, San Ambrosios y
Jerónimo de Estridón. Ese último es el único que yo no... No me suena ese. Pero todos estos, claro, porque Santo Tomás ya es del 1000 y algo. En cambio, San Agustín es como del 400. O sea, Lo que pasa es que hay si no me equivoco, hay un Tomás de la época, así del año 200, 300. además del de Aquino, Sí, digamos. Ok, sí, es sí, otro. Bien, perfecto. Bueno, entonces, Bueno, para. ¿cómo llegamos a todo Entonces, esto? es porque el canon. El canon. Porque bien. Marción dice, yo me voy a inventar un canon. Ah, Estas cartas de Pablo, estos evangelios son autoritativos. Y ese es el primer canon que aparece en la iglesia cristiana. El primero. el de López Rega. Incluso, sí, aparece primero el canon del Nuevo Testamento antes que el canon del Antiguo Testamento. Mm. Eso es re interesante. El Ujú. canon que va a quedar fijo ya como lo que se conoce como Biblia hebrea Ujú. aparece más o menos en el año 100, 200 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Ok, Ya se venía formando. bien. Bien. Entonces, lo que van a hacer como reacción a lo que hizo Marción es decir, bueno, necesitamos un canon. Necesitamos decir que es Claro. autoritativo y que no. Otro canon. claro. Hagamos un canon. Ujú. Y arranca ese proceso, que va a terminar aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Ujú. ¿Y eso tiene que ver con los famosos concilios vaticanos o nada que El ver? Vaticano no existía. Bien. El catolicismo no existía. Los concilios. Los concilios sí. Ajá. El canon que nos llega a nosotros, estos 24 o 27 libros, creo que son 24 los del Nuevo Testamento, nos llegan más, o sea, ese orden y esa selección de textos Ujú. aparece por primera vez en el concilio de Claro, Nicea, claro, en por el año eso, bien. 365. Bien, me acordaba que era un concilio. Claro, Sí, pero ahí los sin tipos la se palabra juntan, Vaticano. claro, Bien. se juntan y dicen, no, a ver, este texto sí, este no, este Ujú. parece que lo vamos a atribuir a Mateo, este lo vamos a atribuir a Lucas. Ellos Ujú. sabían que no era de Lucas, que no era de Mateo. Y claro, se juntan porque, Porque entiendo, había una equidad entre el obispo de Roma y el obispo de otro lugar, Sí, ¿no? no O sea, eran... no había esa jerarquía que No, después aparece. no, incluso Porque el Papa es un obispo, es el obispo de Roma. es el O obispo sea, de Roma, pero eso aparece ya con el emperador Constantino. Claro, Ahí ya empieza a aparecer lo que nosotros conocemos ahora como catolicismo claro, apostólico romano. claro, Pero en esa época no. claro, claro. Por eso, esas discusiones, en lo que se conoce como el concilio, o lo que se conoce como el credo niciano, Ujú. que el credo niciano es tanto válido para católicos como protestantes, proviene de esa época. Entonces, ¿me entendés? Entonces Sí, hay como sí. hay como un tronco de donde surgen todas estas, el cristianismo, Que es el concilio de Nicea. el concilio de Nicea. Bien, claro, por eso la Biblia protestante y la católica apostólica romana es la misma. Es la misma. Claro. Tienen, Porque ahí no había existido todavía Lutero, sí, digamos. claro, lo que Claro, pasa es que es previo. hay lo que no tiene la Biblia protestante, o, Mm, o la Biblia que utilizan los protestantes, porque si vos sos protestante y utilizas una Biblia católica es lo mismo. mm, Pero la diferencia es que la Biblia católica tiene más libros. mm, Esos libros se llaman intertestamentarios. Por Mm. ejemplo, algunas comunidades cristianas de Medio Oriente tienen más libros en la Biblia. Mira. Y los protestantes tienen menos. En general, el protestante suele tener una Biblia. Es la Biblia con menos libros de todas las religiones. Es como que ellos dicen, no, nosotros vamos a aceptar del Antiguo Testamento el canon Ujú, de la Biblia hebrea de los ujú. judíos del siglo I. Y no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, Macabeos. Ujú. Me parece bien, porque la verdad que el texto de Macabeos no me... No. No da a incluirlo, estoy de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, sí. los católicos sí. Mm. Así Dicen- les va. Y así les Incluyeron va. a Macabeos. Así. Entonces, bueno, de ahí Ujú. te vas a encontrar con eso, que si vos agarras una Biblia que utilizan en la Iglesia Católica, tienen más libros. Ok, bien. Pero el protestante va a decir, no, está bien, estos libros existen, pero yo no los voy a considerar para poder hacer teología, digamos. No, Ok. Bueno, hagamos un juego, si te parece. dale. Pregúntame algo de lo que has contado, a ver si entendí. Hagamos como la evaluación final. A ver, de lo que te conté, para mí algo importante sería que me puedas mencionar
quién es o quién escribe la Biblia. No se puede mencionar. Claro, Ahí está. así, ¿cómo lo dirías? ¿Quién escribió la Biblia? Y la noción de autor es una noción muy moderna. Fue un texto escrito por muchas personas diferentes, modificado de uno a otro a través de un tiempo de más de 1000 años. Así que es una respuesta que Sí. no al lugar. Tenemos... ¿Está bien? ¿Te responde bien? Sí, es correcta, pero se puede ampliar. A ver. Porque tenemos idea de quiénes escribieron algunos textos, incluso del Antiguo Testamento. Algunos textos del Antiguo Testamento sí tienen autor y sí se pueden confirmar. ¿Quién? Por ejemplo, ya los nombres. Daniel. Por ejemplo, Yo sabía. la Torá está atribuida a Moisés, pero la Torá incluye el entierro de Moisés. O sea que Moisés no lo puedo... Un adelantado a su época. ¿Cómo escribí? ¿Me entendés? Claro. Un visionario. Bueno, si escribió el Génesis, ¿cómo no va a poder escribir? Y se lo atribuye, por eso, se lo Claro. atribuye a Moisés como Claro. figura autoritativa, figura... Un día, ¿sabes de qué me gustaría que habláramos? De la personalidad de Moisés y de Jesús. Porque Jesús no era Moisés. No. Y parece que querían que se pareciera. Estaban buscando. Y el tipo decía, no, yo soy... no sé qué... Bueno, no, Soy un distinto. Yo soy distinto. No pidan lo mismo. Y parece que eso le trajo problemas. Sobre todo con el que no se nombra. Exacto. Bien. A ver, entonces se entiende que algunas cosas sí sabemos quién las hizo, quién las escribió, porque hay terceras fuentes. O sea, hay otros libros u otros textos que hablan de esa persona que estaba escribiendo un texto. Y entonces puedes hacer comparaciones de épocas. Es decir, bueno, a ver, en tal año, de tal reinado, esta persona dice que escribió esto. Y agarras otro texto. Claro. Y decís, bueno, coincide lo que está diciendo, la descripción, el lenguaje que utiliza, la forma de escritura. Sí coincide. Bueno, tenemos referencias de, por ejemplo, sabemos que existe A y B. De B podemos demostrar quién lo escribió. Claro. Y B habla de A. Sí, es como Sócrates. Por transición. O sea, por transición ¿cómo sabemos que existió Sócrates? Y porque no solo lo nombra Platón, lo nombra este otro que también existió. Es el mismo trabajo. Claro. Es el mismo trabajo. Sí. Bien. Y lo otro que me queda, entonces, por decir, por como, a ver si entendí bien, es que como se manejaban papiros, no estaba el texto en modo Biblia, sino en modo papiro, cada cosa por separado. Cuando se proponen unificarlo, hay que establecer un canon. Se lo mandan al señor Marción de Sinope. Marción era uno que dijo, yo voy a hacer mi canon. Bueno, ok. Marción dijo, vamos a ir porque yo quiero. Sí. Y estableció el canon que le pintó, pero como tenía influencia de los gnósticos, entonces estuvo muy sesgado, muy politizado. Muy politizado. Muy de izquierda era. Muy politizado. Y le dijeron, no, mi ciela, no corre. No al lugar. No al lugar. Y ahí hicieron el concilio de Nicea. No, el concilio de Nicea son como... Después. Pero bueno, como dijeron, no, hay que hacer uno. Y sí, arranca se la demoraron discusión, un tiempo claro. y hicieron el de Nicea. Arranca la discusión sobre el tema del canon. Y bueno, más o menos en esos años... Bien. Se forma ya el canon. Me encantó. ¿Te parece que hagamos una breve pausa, un cierre y enseguida volvemos con más? Por supuesto. Bien. Ya regresamos. Chau. Bueno, estamos acá de nuevo en este espacio laico Nos tomamos una pausa para respirar, para poner el cerebro en remojo. Ha sido mucha información, ¿verdad, Tadeo? Mucha información tenés de este tema. Sí, me quedan muchas cosas por contar. Por supuesto, pero digo... Estamos rascando la superficie, sí. Yo sé que hablamos con Tadeo que, bueno, nos vamos un poco de un tema a otro, pero porque es muy enorme el tema y porque hay que reponer mucha información que al menos yo no tengo. Entonces te pregunto, ¿quién la escribió? O
como se hizo el canon y hay que empezar hablando de los papiros. Sí. Entonces, Bueno, algo que no dijimos, por Ah. ejemplo, que también es información importante, ¿por qué no se utilizan las, las sílabas, solo consonantes? ajá. Hay otra cosa, no solo que se utilizan solo consonantes, Y no las vocales. claro, las vocales, eso quise decir, me equivoqué. Y sino que también se ponen una al lado de la otra, no hay espacios. Oh. Entonces imagínate, No tenía el enter, no tenía la barra espaciadora. no tenías, claro, una la- palabra inmediatamente al lado de la otra. Para ahorrar espacio y Y escribir eso más. le agrega complejidad y le agrega otras cositas Claro. como misticismo. Mm. Y además, otra cosa a tener en cuenta es que los números se escribían con las mismas letras. Entonces, como por ejemplo decir 1, en lugar de escribir el palito que nosotros heredamos de Los números arábigos. los números arábigos, poníamos la A. Entonces yo podía tomar tu nombre, Pablo, y convertirlo en un número. Y ese número lo transformaba en otra palabra. Y entonces aparece la lectura, ¿no? La lectura mística, Qué que es la cábala. interesante. Claro. Un día tengo un libro, Borges y la cábala. ¿Se entiende? Entonces, Así la que, Biblia da, pero ujú, yo lo agarré por el lado más histórico ujú. y Sí, del sí, hay lenguaje. infinito. Infinito es la... bueno, dos cositas nos quedarían por comentar. Una, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué temas les gustaría que fuéramos abordando? Yo voy a decir los que me interesan a mí, como la figura del Cristo histórico, me interesa. Judas, las versiones de Judas, trabajar el cuento de Borges, 3 versiones de Judas. El Apocalipsis. Y... Mira, Apocalipsis no es el único texto apocalíptico que hay en la Biblia. bueno, eso me encantó. Hay varios. Y bueno, entre otros, pero son algunos de los intereses que me gustaría... Vamos a intentar ir en orden, ¿no? Pero vamos a empezar por Génesis. Pero como esos son algunos de mis cuestiones predilectas. ¿Y cuál va a ser la otra tarea? Así como una propuesta que comenten qué tema les interesaría abordar. La otra propuesta, ¿cuál va a ser? Sí. La otra, ¿la digo yo? Decíslo, Sí, sí. les dejamos como tarea para el próximo episodio, para que les saquen provecho, que lean el Génesis. El Génesis es un libro bastante largo. No Ok. no lean completo, lean del capítulo 1 al capítulo 11. Capítulo 1 a 11. 1 a 11. Bien. Sí. ¿Y de qué Biblia? Muy, muy buena pregunta. ¿Qué leemos? NBI, RB60, RB90. Después hay otra que se llama El pueblo de Dios. Dios habla hoy. Después tenés otra que se llama... ¿Cuál no recomendás? No, ninguna. Ah. No. Ok. Cada Biblia responde a una necesidad comunitaria distinta. Ok. Eso, entonces, mi sugerencia es que si les da el presupuesto, compren la mayor cantidad de Biblias distintas que puedan. Ok. Una que no recomiendo es la que venden los testigos de Jehová. Ah. Esa Biblia está modificada. Esa Biblia es rechazada por todas las comunidades cristianas. Por ejemplo, las que yo les contaba, RB60, NBI, Dios habla hoy y otras versiones, suelen estar corregidas o comentadas por personas de distintas denominaciones religiosas. No las van a rechazar. Si yo voy con esta Biblia a un sacerdote católico, vamos a poder discutir de igual a igual. No hay ningún problema con respecto al texto. Ahora, La de los testigos la de Jehová, los me testigos de decís. Jehová ¿Y qué está modificada? tiene Mirá. modificaciones porque ellos sí tienen herencia gnóstica. Ay, qué interesante. Mira. Y bueno, O sea, ajá. si la quieren como una rareza, Claro, pero no va a ser el mismo texto. no es el mismo. No estamos Claro, hablando de lo mismo. Ya se claro, cambiaron las cosas. Claro. Tampoco el libro del Mormón. Que Bueno, algún día tenemos que hablar del libro del sí, Mormón. me fascina. ¿Has visto el capítulo de South Park sobre los mormones? Yo leí la historia, investigué sobre el es lo mormonismo máximo. y ese capítulo describe cómo fue. El capítulo de South Park recomendamos también. Recomendamos. Ton.
Un gran capítulo. Bueno. Una cosa más que Sí. no nos quedó por responder es por qué tenemos versículos. Ah, Porque así igual que era más fácil referirse a libros dentro de un canon, también a secciones y fragmentos. Entonces esto ya se venía haciendo por distintos eruditos a lo largo del tiempo, a lo largo de la Edad Media, media baja y alta. Cada uno tenía una propuesta de decir, bueno, esto va a ser un versículo y algunas comunidades lo adoptaban y otras no. Hasta que más o menos en el año 1400, 1500, un editor francés tomó el trabajo de un erudito, creo que era español, y lo adaptó a lo que nosotros tenemos hoy como texto. Entonces utilizó algo como que el tipo era muy buen editor, entendía de muchos idiomas, este francés, y siguió la lógica de este español, ujú. hizo una adaptación mejorada, le hizo algunas mejoras, y es la que nosotros utilizamos el día de hoy. Ok, De ahí viene. ok, bien. Y digamos que también está esta Biblia paralela, Sí. que se encontrará en internet, en PDF. De hecho, ¿Estará? sí, de hecho hay una página, hay muchas páginas en internet donde vos podés elegir la Ujú. versión que querés leer. Y una pregunta, los evangelios apócrifos y textos apócrifos, ¿se encuentran fácilmente en algún Sí, lugar? en internet. En- También en algunas librerías puedes Ujú. conseguir, no sé, el de Magdalena, el de María, el de Uy, Judas. veamos eso. Pero son, desde mi punto de vista, Ah, si vos lees o sea, lees el Nuevo Testamento, ujú, lees los Evangelios ujú. y lees los apócrifos, te vas a dar cuenta por qué no están. ¿Por qué? Es que son una porquería. Están mal escritos, dicen cosas que no tienen Ah, sentido, se refieren a cosas que no son consistentes con... a ver, si bien hay contradicciones en el Nuevo Testamento, hay consistencia. ujú. Pero no porque digan cosas así ocultas, zarpadas. No, 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 Ah, no, no, es claro, por ahí uno esa se es la imagina, idea, ay, ese es ¿por el qué por qué imaginario. no lo habrán qué nos quieren Ah, esconder? ujú, ¿Qué no nos están diciendo? A eso iba con que en esa época ujú. sabían lo que decían y daban vuelta a esos textos Claro. y no era que los ocultaban, era como, miren, Ah, le, pucha, qué decepción. exactamente, léanlo si quieren, pero Claro. no... Pero el de Magdalenas no dice eh, nada dice del algo así, vínculo con creo que, Jesús. no sé, creo que Mm. Jesús se tira unos chistes. Ay, me encanta. Quiero saber qué eh, chiste hacía Jesús. hace como unas bromas, algo así, pero realmente no... ¿Y de hijos de Jesús? Sí, también hay. Claro. Creo que ese es el de María. Mm, Creo que ese está en el... eso la verdad que no conozco tanto. claro, Los claro. intenté leer y me parecieron Mm. malos. O sea, Bueno, capaz que eran traducciones malas, Sí, ¿no? puede ser. También. Pero la verdad es que también existen, no sé, los papiros casi originales, así también Ujú. antiguos, también se conocen de ¿Y eso. eso está en el Vaticano? En el... ¿Lo tendrán ahí? Buena pregunta. Podemos buscarlo. Sí, habría que ir. Dale. El próximo episodio lo hacemos en el Vaticano. Me encanta. Vamos Desde el Vaticano. desde los archivos secretos del Vaticano. Bien. Entonces, Bueno. bueno, concluyamos, Ujú. lean de qué Biblia, cualquiera que tengan a mano. No hay ningún Excepto la de los testigos de Jehová. excepto Testigo de Jehová. Imposible eso. Esa no se la recomiendo. Y bueno, en internet se consiguen. Así Bien. que Y no. pongan si quieren en los comentarios temas, personajes y qué temporada les interesa más. Si la temporada 1 o la temporada 2. De cuál quieren que hablemos también. Excelente. Bueno, nos vemos prontito. Nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chau, chau.